Atención, guerreros del espíritu. Miren a su alrededor. El mundo les dice que a cierta edad el fuego debe apagarse, que la ambición debe ceder a la tranquilidad, que el propósito se convierte en un recuerdo. Les susurran la palabra declive, les venden la mentira de la última etapa. Pero hoy aquí, en este santuario de la verdad eterna, vamos a destrozar esa mentira. Vamos a declarar, con la fuerza de un trueno en el Sinaí, que esta, la segunda mitad de su vida, es la temporada de su mayor poder, su propósito más claro y su impacto más profundo. La sabiduría acumulada en sus años no es una carga, es un arsenal forjado en la experiencia. Las cicatrices que llevan no son marcas de derrota, son mapas de batallas ganadas. Hoy les convoco a encender el fuego sagrado que el tiempo, lejos de apagar, ha estado preparando para que arda con una intensidad sin precedentes. No están aquí para retirarse, están aquí para reinar. Hay una verdad que los sistemas de este mundo intentan ocultarles. La historia humana, y más crucialmente la historia de la fe, no está escrita por jóvenes impetuosos. No, está tejida con los hilos de la paciencia, la resistencia y el poder que solo se manifiestan cuando la vida ha enseñado sus lecciones más duras. Los verdaderos titanes, los que cambiaron el curso de naciones y definieron eras, casi siempre recibieron su mayor llamado, su revelación más gloriosa, cuando sus cabellos ya estaban salpicados de plata. Cuando el mundo los daba por hechos, Dios dijo, ahora comienza la obra maestra. Pero para desatar ese poder, deben primero confrontar al gigante que se levanta en la mitad de la vida, un gigante mucho más peligroso que cualquier enemigo externo. Identificación del conflicto conflicto que enfrentan la mayoría de los hombres y mujeres en la madurez, no está en el mercado laboral, ni en el nido vacío, ni siquiera en el cuerpo que cambia. Es un conflicto silencioso, una batalla dentro del alma que yo llamo la maldición del ya fui. Es la voz corrosiva que les dice, ya hice mi parte, ya crié a mis hijos, ya construí mi carrera, ya contribuí. Ahora toca descansar, ser espectador. Esta voz no es solo un deseo de paz, es una renuncia insidiosa al propósito. Es el enemigo sembrando la idea de que la potencia de la fe está limitada por la cronología humana. Se manifiesta como la fatiga espiritual crónica. Creen que ya no tienen la energía para perseguir grandes sueños, para emprender, para servir con pasión. Confunden el cansancio físico o mental con la extinción del espíritu de poder que mora en ellos. El límite autoimpuesto. Se encierran en un techo de cristal emocional, limitando su capacidad de arriesgarse, de perdonar, de amar profundamente, bajo el pretexto de sabiduría o realismo, el anhelo de la inmortalidad pasada. Viven mirando por el espejo retrovisor, glorificando los mejores años de la juventud, en lugar de mirar hacia el parabrisas, donde se extiende la autopista de las promesas de Dios que aún deben reclamar. El miedo a la irrelevancia. Temen que sus conocimientos, sus valores y su fe ya no sean pertinentes en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Y este miedo los paraliza, los silencia convirtiéndolos en observadores pasivos, en lugar de actores centrales. Pero yo les digo hoy, este conflicto no es una señal de que han terminado, es una señal de que están listos para la próxima gran obra de Dios. Porque la fe que el mundo necesita ver no es la fe ingenua de la juventud, sino la fe probada, madura, sazonada por el dolor y la victoria de un alma que ha caminado y sabe que Dios no falla. El problema no es la edad, es la perspectiva, el storytelling impactante. El hombre que lo dejó todo a los 75 para desmantelar esta maldición del ya fui, quiero llevarles a un desierto, a una época donde la vida, tal como la conocemos, era brutalmente corta e incierta. Vamos a Ur de los Caldeos, una de las ciudades más avanzadas de su tiempo. Imaginen a un hombre. Su nombre era Abram. No era un joven aventurero. No era un idealista sin ataduras. Abram era un patriarca. Tenía raíces profundas, un hogar establecido, una reputación, riqueza y, lo más importante, una vida perfectamente predecible. Tenía 75 años. 75. En un mundo antiguo, esa era una edad avanzada.
la edad para sentarse a la sombra de los olivos y contar historias. Su vida ya estaba resuelta. Y en ese preciso momento de máxima estabilidad, el Señor irrumpe en su existencia con una orden que desafía toda lógica humana. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Piensen en el peso de esa orden para un hombre de 75 años, dejar la seguridad. Abandonar una metrópolis por el incierto desierto, dejar la identidad, cortar los lazos que definían quién era, dejar el confort, iniciar una migración extenuante sin un destino claro, aceptar la ridiculez, emprender la mayor aventura de su vida cuando la sociedad esperaba su retiro. La maldición del ya fui. Debió gritarle: eres demasiado viejo. ¿Qué dirán? Ya no tienes la fuerza. Quédate tranquilo, Abraham. Ya has vivido suficiente. Pero Abraham no escuchó a la cronología, escuchó a la promesa. Génesis 12:4 dice: de la manera más simple y poderosa, y se fue Abraham como Jehová le dijo. No hubo debate, no hubo negociación, no hubo un dame un año para pensarlo. A los 75 años, Abraham empacó su vida entera, tomó a su esposa Sarai, de 65, también en la edad de retiro, y marchó hacia lo desconocido, basándose en la única cosa inmutable que conocía, la voz de un Dios que lo llamaba a un nuevo comienzo, no a un final. Este es el pivote del poder que quiero que entiendan. Abraham, el padre de nuestra fe, el hombre de la promesa, no fue llamado en su juventud, fue llamado en su madurez, cuando su vida ya estaba completa, y por lo tanto, cuando su acto de fe era la más pura y poderosa negación del límite humano. Su historia no es una anécdota, es un mandato para la segunda mitad de la vida. Si a los 75 años Dios llamó a Abraham a ser el padre de una multitud, ¿qué te está llamando a ti a hacer hoy con tu experiencia, tus recursos y tu fe probada? Este storytelling nos introduce de lleno en la batalla por la perspectiva, el conflicto central, la lucha entre la edad cronológica y el propósito eterno. Abraham es la prueba de que el llamado de Dios es atemporal y que la madurez es el trampolín, no el ancla. Ahora, con esta poderosa imagen de un hombre de 75 años iniciando una nueva vida, profundizaremos en el desarrollo bíblico o espiritual. La revelación del kairos de Dios, el tiempo, para Dios, no se mide en el cronómetro humano. El cronos, tiempo lineal, la edad que aparece en tu carne. Se mide en el kairos, el tiempo oportuno, el momento designado, la sazón de Dios. Y es en la madurez, en tu segunda mitad, cuando el kairos de Dios para tu vida a menudo alcanza su punto de máxima intensidad. El secreto del poder, en la segunda mitad de la vida, reside en tres pilares bíblicos. El 1970, poder de la paciencia fructífera, la escuela del desierto. Ustedes, hombres y mujeres de más de 45 años, han pasado décadas en la escuela del desierto. Han sembrado, han cosechado, han sufrido sequías y han visto el fruto. Esta experiencia no es un pasivo, es un capital espiritual. Miren a Moisés. ¿Cuándo fue llamado a liberar a una nación? A los 80 años, Éxodo 7:7. 80. Cuando su destreza en la corte de Faraón era un recuerdo lejano, cuando su elocuencia se había oxidado, cuando ya se había resignado a ser un pastor anónimo en Madián. Dios no lo eligió cuando era el príncipe de Egipto a los 40, lleno de fuerza y recursos humanos. No. Lo eligió a los 80, después de 40 años de soledad, de humildad y de pastoreo. ¿Por qué? Porque el poder de Moisés a los 80 no residía en su fuerza juvenil, sino en su carácter forjado por la paciencia. Había aprendido a esperar en el silencio, a confiar en la provisión mínima, a despojarse del orgullo humano, a depender absolutamente de la zarza ardiente, de la presencia de Dios. Declaración de poder. Si sientes que tu vida ha sido un largo desierto, entiende que Dios te estaba entrenando. No te retiró, te estaba forjando. Tu paciencia te ha hecho apto para manejar el peso de la gloria y la responsabilidad que la juventud no podría soportar. Tu tiempo perdido es, de hecho, el tiempo de preparación para tu mayor milagro. La unción de la madurez, el legado de los ancianos.
La Biblia exalta la sabiduría de la edad. Proverbios 16:31 nos recuerda: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. El cabello blanco no es un signo de caducidad, es una diadema. Piensen en Débora, la jueza de Israel, Jueces 4:5. Débora no era una guerrera joven, era una profetisa, una líder política y judicial, una mujer casada que juzgaba a la nación bajo una palmera. Su autoridad no provenía de su destreza militar, sino de la claridad de su visión espiritual y la firmeza de su juicio. Ella era la madre en Israel, Jueces 5:7. Su poder radicaba en su madurez, en su capacidad para discernir el tiempo de Dios y para infundir valor a hombres como Barak, que estaban paralizados por el miedo. Débora representa la unción que viene con la madurez, discernimiento, la capacidad de ver más allá de las circunstancias y entender el plan de Dios. Autoridad tranquila, el poder de guiar sin gritar, de inspirar con la presencia y la palabra probada. Mentoría estratégica, la habilidad de levantar a la siguiente generación, de empoderar a otros para la batalla. Muchos de ustedes han gastado su vida construyendo, aprendiendo. Ahora es el tiempo de trasvasar esa experiencia, de convertirse en Déboras y Abrames para una generación que está sedienta de modelos a seguir que no temen al paso del tiempo. Tu valor no ha disminuido, se ha concentrado. 3. La renovación del águila, la promesa física y espiritual. El enemigo quiere que crean que su cuerpo, su mente y su fuerza están en una trayectoria descendente irreversible. Mienten. Isaías 40:31 es un himno de poder para la madurez. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El águila a una edad avanzada pasa por un proceso brutal de renovación. Se retira, se despoja de su pico y sus garras viejas y espera la regeneración para volver a volar con renovada majestad. Es un proceso doloroso, pero necesario para una nueva temporada de vida. Esta es su promesa. No están llamados a la resignación, sino a la renovación. Fuerza renovada. El poder de Dios suple lo que el cuerpo pierde, si su espíritu está anclado en la esperanza. Visión aguda. El águila vuela más alto que cualquier otra ave. Tu madurez te da la altura para ver el panorama completo, para ver las promesas a la distancia que el joven, atado a lo inmediato, no puede percibir. Superación continua. Cada día es una oportunidad para elevarse por encima de la tormenta de la edad y la limitación. La segunda mitad de la vida es el tiempo de la fe heroica, no de la fe cómoda. Es el tiempo en que la promesa de Dios se manifiesta con mayor gloria, precisamente porque el vaso humano ya no tiene la ilusión de su propia fuerza. La debilidad de la carne es el escenario perfecto para que el poder de Dios se perfeccione. Solución. Activando el propósito de la madurez. La solución al conflicto del ya fui y la clave para desatar el poder en la madurez se resume en una única acción: activar el pacto de la audacia. Deben pasar de ser administradores de su pasado a pioneros de su futuro. Esta activación se logra a través de 3 movimientos estratégicos del espíritu: la transición de administrador a visionario, el principio de Josué. Muchos se ven a sí mismos como administradores de lo que ya han construido, pero Dios los llama a ser visionarios. Miren a Josué. No era un general joven, era el lugarteniente de Moisés. A la muerte de Moisés, él ya era un hombre anciano, pero el Señor no le dijo: quédate tranquilo, Josué, ya hiciste mucho. No, le dio el mandato más audaz de su vida. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Josué 1:2. La edad de Josué no fue un impedimento, fue el preparador. Sus años de servicio en la sombra de Moisés, sus años de paciencia en el desierto, fueron la forja de su liderazgo. A la edad en que muchos se jubilan, Josué comenzó la conquista. Tu activación, tu experiencia te da la perspectiva para ver las tierras prometidas que la generación más joven no puede ver. Tu solvencia espiritual, financiera o de conocimiento te permite tomar los riesgos que la juventud no puede.
No administres tu legado. Inviértelo en una visión más grande. ¿Qué nuevo Jordán debes cruzar hoy? ¿Qué muro de Jericó debes rodear? Tu conocimiento es la estrategia. Tu fe es el ariete, Dios. La inversión del legado vivo, el principio de la siembra tardía. La madurez es la temporada de la siembra estratégica, no solo la de la cosecha. La mayor inversión que pueden hacer ahora no es para su propia comodidad, sino en el legado de la siguiente generación. Piensen en Pablo. En sus últimas cartas, ya anciano y prisionero, él no se dedicó a escribir sus memorias. Él invirtió hasta el final en Timoteo y Tito. Su legado no fue la lista de iglesias que fundó, sino la fe inquebrantable que transfirió a sus discípulos. Les dijo: por tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. 2 Timoteo 1:6. Tu activación. Dios no te dio sabiduría para que se quede sepultada en tu corazón. Eres un canal, no un depósito. ¿Quién está bajo tu palmera? ¿Quién necesita que le infundas la audacia de Josué, la paciencia de Moisés o la visión de Débora? La transferencia de la fe, la mentoría, el discipulado es el propósito supremo de la madurez. El poder se multiplica, no se guarda. Desata tu legado vivo. 3. La redefinición del éxito, el principio del sabor y la luz. El mundo define el éxito en términos de adquisición y reconocimiento público. El reino define el éxito en términos de impacto y fidelidad. En la madurez, el éxito verdadero es convertirse en sal y luz de manera intencional y profunda. Mateo 5:13-16. La sal da sabor y preserva. La luz disipa la oscuridad. En tu etapa de madurez, tu vida debe ser un faro de estabilidad, de gozo inquebrantable, de paz sobrenatural. Tu activación, sabor, presencia e influencia. Tu presencia en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, debe ser una fuente de sabor. Tu palabra debe ser sazonada con gracia. Tu humor, tu perspectiva, tu capacidad de perdonar deben elevar el estándar. Luz, testimonio fiel. Tu vida debe iluminar el camino. ¿Estás viviendo con una fidelidad audaz a los principios de Dios o te has rendido al compromiso? El mundo espera ver hipocresía en la vejez. Demuéstrales el poder transformador de una fe que arde hasta el final. Esta redefinición es liberadora. Te quita el peso de tener que ser exitoso según los estándares juveniles y te da la gloria de ser fiel según el estándar eterno. Tu mayor éxito a los 50, 60 o 70 no es lo que adquieres, sino lo que liberas en el mundo. Cierre potente. El rugido de la nueva temporada, escúchenme bien. Han sobrevivido a las tormentas. Han pagado el precio, han acumulado las herramientas. No hay excusa para el retiro espiritual. La palabra que el cielo tiene para ustedes no es descansa, sino levántate. El tiempo de esconderse ha terminado. El tiempo de ceder el escenario a la inmadurez o la inexperiencia ha pasado. Es hora de que tomen su lugar como los patriarcas y matriarcas de la fe que han sido llamados a ser. Miren a Abraham a los 75. Miren a Moisés a los 80. Miren a Josué, a Débora, a Gedeón que se levantó para la batalla en un tiempo oscuro. Todos ellos nos gritan una verdad. La edad es solo la medida del tiempo que Dios ha invertido en tu preparación. Tu pasado no te define, te prepara. Tus luchas no te debilitan, te pulen. Tus años no te limitan, te empoderan. Hoy declaren conmigo: no soy demasiado viejo. Soy un veterano, un estratega, un pilar de la fe. No estoy cansado. Soy como el águila, renovando mis fuerzas para un vuelo más alto. No estoy retirado. Estoy reubicado en mi propósito más glorioso. Sientan el poder de la superación corriendo por sus venas. El Espíritu Santo no tiene edad. El fuego de Dios no se apaga con el tiempo. Se intensifica. La promesa más grande de Dios para la humanidad está a punto de ser manifestada a través de las manos y la fe inquebrantable de los que, como ustedes, se han negado a ceder ante la cronología. Salgan de aquí no como los que esperan el final, sino como los que inician una nueva era. Que sus vidas a partir de este momento sean un rugido de propósito, una demostración viviente de que la fe verdadera y el poder divino son inagotables. La segunda mitad de la vida no es la etapa final, es el escenario principal. Vayan y reinen con el poder y la esperanza
que solo Dios puede dar. La victoria les pertenece. Levántense y desaten el propósito para el que han sido guardados. Ahora es su tiempo. Amén. Atención, guerreros del Espíritu. Miren a su alrededor. El mundo les dice que a cierta edad el fuego debe apagarse, que la ambición debe ceder a la tranquilidad, que el propósito se convierte en un recuerdo. Les susurran la palabra declive, les venden la mentira de la última etapa. Pero hoy aquí, en este santuario de la verdad eterna, vamos a destrozar esa mentira. Vamos a declarar con la fuerza de un trueno en el Sinaí que esta, la segunda mitad de su vida, es la temporada de su mayor poder, su propósito más claro y su impacto más profundo. La sabiduría acumulada en sus años no es una carga, es un arsenal forjado en la experiencia. Las cicatrices que llevan no son marcas de derrota, son mapas de batallas ganadas. Hoy les convoco a encender el fuego sagrado que el tiempo, lejos de apagar, ha estado preparando para que arda con una intensidad sin precedentes. No están aquí para retirarse, están aquí para reinar. El plan de Dios para ustedes no tiene fecha de caducidad, tiene una fecha de cumplimiento que se acerca con cada amanecer. Hay una verdad que los sistemas de este mundo intentan ocultarles. La historia humana, y más crucialmente la historia de la fe, no está escrita por jóvenes impetuosos. No, está tejida con los hilos de la paciencia, la resistencia y el poder que solo se manifiestan cuando la vida ha enseñado sus lecciones más duras. Los verdaderos titanes, los que cambiaron el curso de naciones y definieron eras, casi siempre recibieron su mayor llamado, su revelación más gloriosa, cuando sus cabellos ya estaban salpicados de plata. Cuando el mundo los daba por hechos, Dios dijo: ahora comienza la obra maestra. Esto no es una simple charla de motivación, es una declaración profética, basada en la evidencia de la palabra. Si has llegado a los 45, 50, 60 años y sientes una punzada, un anhelo, una insatisfacción con el statu quo, no es la melancolía de la edad. Es el Espíritu de Dios tocando la fibra de tu propósito inexplorado. Él te está diciendo: el mundo necesita la versión madura de ti, la versión que ya sabe lo que es real y lo que no lo es, la versión que ya no teme a la opinión de los hombres. Ustedes, hombres y mujeres de más de 45 años, han pasado décadas en la escuela del desierto. Han sembrado con lágrimas, han cosechado a veces con gozo y otras con dolor, han sufrido sequías y han visto el fruto de la perseverancia. Esta experiencia no es un pasivo, es un capital espiritual irreemplazable. Miren a Moisés. Cuando fue llamado a liberar a una nación, la empresa más compleja de la historia antigua, a los 80 años, Éxodo 7:7, 80. Cuando su destreza en la corte de Faraón era un recuerdo lejano, cuando su elocuencia se había oxidado por el silencio, cuando ya se había resignado a ser un pastor anónimo en Madián, cuidando las ovejas de su suegro. Dios no lo eligió cuando era el príncipe de Egipto a los 40, lleno de fuerza física, recursos políticos y la mejor educación del mundo. No, lo eligió a los 80, después de 40 años de soledad, de humildad radical y de pastoreo silencioso. ¿Por qué esta demora? Porque el poder de Moisés a los 80 no residía en su fuerza juvenil, sino en su carácter forjado por la paciencia y el fracaso humano. Esos 40 años le enseñaron a esperar en el silencio de Dios, donde no hay aplausos humanos, a confiar en la provisión mínima del desierto, a despojarse del orgullo de su identidad egipcia, el que lo llevó a intentar la liberación por su propia mano a los 40, Hechos 7, 25, 28. A depender absolutamente de la zarza ardiente, es decir, de la presencia de Dios y solo de ella, como la única fuente de poder y autoridad. A los 80, Moisés sabía que no podía hacer nada. A los 40, creía que podía hacerlo todo. Aplicación y declaración de poder. Si sientes que tu vida ha sido un largo desierto, entiende que Dios te estaba entrenando. No te retiró, te estaba forjando el carácter necesario para manejar el poder. El cetro de Dios no se le entrega a la mano orgullosa. Tu paciencia te ha hecho apto para manejar el peso de la gloria y la responsabilidad que la inexperiencia no podría soportar. Tu tiempo perdido es, de hecho, el tiempo de preparación para tu mayor milagro.
La mano que pastoreó ovejas por 40 años es la mano que Dios usará para partir el mar. La unción de la madurez, el legado de la visión, Débora y Elí. La Biblia exalta la sabiduría de la edad. Proverbios 16:31 nos recuerda: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. El cabello blanco no es un signo de caducidad, es una diadema. Es el registro visual de un alma que ha perseverado. Piensen en Débora, la jueza de Israel, Jueces 4:5. Débora no era una guerrera joven, era una profetisa, una líder política y judicial, una mujer casada que juzgaba a la nación bajo una palmera. Su autoridad no provenía de su destreza militar o su juventud, sino de la claridad de su visión espiritual y la firmeza de su juicio. Ella era la madre en Israel, Jueces 5:7, un título que implica madurez, respeto y autoridad ganada. Su poder radicaba en su madurez, en su capacidad para discernir el tiempo de Dios, el Kairos, y para infundir valor a hombres como Barak, un general joven que estaba paralizado por el miedo y la indecisión. El caso inverso, advertencia. Piensen también en el sacerdote Elí. Era un hombre anciano, pero su madurez era solo cronológica, no espiritual. Perdió su unción y su legado porque, aunque era viejo, no ejerció su autoridad profética en su propia casa. 1 Samuel 2:27-36. Su vejez fue de decadencia, no de relevancia. La elección es tuya. Débora representa la unción que viene con la madurez, discernimiento, afilado, la capacidad de ver más allá de las circunstancias caóticas y entender el plan de Dios, autoridad tranquila, el poder de guiar sin gritar, de inspirar con la presencia y la palabra probada, no con la fuerza, mentoría estratégica, la habilidad de levantar a la siguiente generación, de empoderar a otros para la batalla, de ser el ancla de la nación en tiempos de tormenta. Muchos de ustedes han gastado su vida construyendo, aprendiendo, equivocándose y corrigiendo. Ahora es el tiempo de trasvasar esa experiencia, de convertirse en Déboras y Abrames para una generación que está sedienta de modelos a seguir que no temen al paso del tiempo. Tu valor no ha disminuido, se ha concentrado y se ha vuelto esencial para el futuro. La renovación del águila, la promesa física y espiritual, Isaías 40. El enemigo quiere que crean que su cuerpo, su mente y su fuerza están en una trayectoria descendente irreversible. Mienten con la estadística. La palabra de Dios anula la estadística con la promesa. Isaías 40:31 es un himno de poder para la madurez. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El águila a una edad avanzada pasa por un proceso que es una metáfora de tu vida. Se retira, se despoja de su pico y sus garras viejas, se arranca las plumas pesadas y espera la regeneración para volver a volar con renovada majestad. Es un proceso doloroso, un autosacrificio de lo viejo, pero absolutamente necesario para una nueva y poderosa temporada de vida. Esta es su promesa. No están llamados a la resignación física o espiritual, sino a la renovación constante, fuerza renovada. El poder de Dios suple lo que el cuerpo pierde. Si su espíritu está anclado en la esperanza activa, no vas a correr como un joven de 20, pero vas a volar a alturas que el de 20 no puede alcanzar. La fuerza no es la misma, es mejor. Es una fuerza ungida, visión aguda y elevada. El águila vuela más alto que cualquier otra ave. Tu madurez te da la altura para ver el panorama completo, para ver las promesas a la distancia que el joven, atado a lo inmediato, no puede percibir. Tienes la visión de largo alcance, superación continua. Cada día es una oportunidad para elevarse por encima de la tormenta de la edad y la limitación. La fe de tu segunda mitad es la fe que le cree a Dios por lo imposible, como Abraham creyendo en el Hijo a los 100, porque ya has visto demasiados milagros pequeños como para dudar del gran milagro. La segunda mitad de la vida es el tiempo de la fe heroica, no de la fe cómoda. Es el tiempo en que la promesa de Dios se manifiesta con mayor gloria, precisamente porque el vaso humano ya no tiene la ilusión de su propia fuerza.
La debilidad de la carne es el escenario perfecto para que el poder de Dios se perfeccione. 2 Corintios 12:9. Deja de medir tu potencial por tu fecha de nacimiento. Mídelo por el poder de la resurrección que vive en ti. Solución. Activando el propósito de la madurez, la solución al conflicto la maldición del ya fui. Y la clave para desatar el poder en la madurez se resume en una única acción: activar el pacto de la audacia. Deben pasar de ser administradores de su pasado a pioneros de su futuro, de ser simples sobrevivientes a generadores de legado. Esta activación se logra a través de 5 movimientos estratégicos y profundos del espíritu. La transición de administrador. Ya conquistador, el principio de Josué. Muchos se ven a sí mismos, después de años de trabajo, como administradores de lo que ya han construido. Una casa, una familia, una reputación. Se vuelven defensivos, pero Dios los llama a ser conquistadores y visionarios. Miren a Josué. No era un general joven, era el lugarteniente de Moisés. A la muerte de Moisés, Josué ya era un hombre anciano. Pero el Señor no le dijo: quédate tranquilo, Josué, ya hiciste mucho. No, le dio el mandato más audaz de su vida. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Josué 1:2. Hay una verdad que los sistemas de este mundo intentan ocultarles. La historia humana, y más crucialmente la historia de la fe, no está escrita por jóvenes impetuosos. No. Está tejida con los hilos de la paciencia, la resistencia y el poder, que solo se manifiestan cuando la vida ha enseñado sus lecciones más duras. Los verdaderos titanes, los que cambiaron el curso de naciones y definieron eras, casi siempre recibieron su mayor llamado, su revelación más gloriosa, cuando sus cabellos ya estaban salpicados de plata. Cuando el mundo los daba por hechos, Dios dijo: ahora comienza la obra maestra. Esto no es una simple charla de motivación, es una declaración profética basada en la evidencia de la palabra. Si has llegado a los 45, 50, 60 años y sientes una punzada, un anhelo, una insatisfacción con el statu quo, no es la melancolía de la edad. Es el Espíritu de Dios tocando la fibra de tu propósito inexplorado. Él te está diciendo: el mundo necesita la versión madura de ti, la versión que ya sabe lo que es real y lo que no lo es, la versión que ya no teme a la opinión de los hombres. La edad de Josué no fue un impedimento, fue el preparador. Sus años de servicio en la sombra de Moisés, sus años de paciencia en el desierto, fueron la forja de su liderazgo. Había aprendido la voz de Dios y la obediencia estricta. A la edad en que muchos se jubilan y se entregan a la pasividad, Josué comenzó la conquista de una nación. Su etapa de descanso se convirtió en su etapa de mayor impacto bélico y espiritual. Tu activación cruce el Jordán mental. Tu experiencia te da la perspectiva para ver las tierras prometidas, proyectos de fe, nuevos ministerios, reconciliación familiar, una nueva empresa que la generación más joven no puede ver. Tu solvencia, espiritual, financiera, relacional o de conocimiento, te permite tomar los riesgos que la juventud no puede. No administres tu legado, inviértelo en una visión más grande. ¿Qué nuevo Jordán debes cruzar hoy? ¿Qué muro de Jericó debes rodear? Tu conocimiento es la estrategia, tu fe es el ariete divino. Deja de mirar tus pies. Mira la visión que Dios puso en tu corazón hace décadas y que ahora es el momento de ejecutar. La inversión del legado vivo, el principio de la siembra tardía. La madurez es la temporada de la siembra estratégica, no solo la de la cosecha personal. La mayor inversión que pueden hacer ahora no es para su propia comodidad, sino en el legado de la siguiente generación. Esta es la llave para la inmortalidad espiritual. Piensen en el apóstol Pablo. En sus últimas cartas, ya anciano, encadenado y prisionero, él no se dedicó a escribir sus memorias de autoglorificación. Él invirtió hasta el último aliento en Timoteo y Tito, sus hijos espirituales. Les dijo, no con debilidad, sino con la urgencia de quien sabe que el tiempo es kairos. Por tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. 2 Timoteo 1:6.
Pablo estaba transfiriendo su autoridad, su conocimiento y, crucialmente, su pasión. Tu activación. Conviértete en mentor proactivo. Dios no te dio sabiduría y recursos para que se queden sepultados en tu corazón. Eres un canal, no un depósito. ¿Quién está bajo tu palmera de Débora? ¿Quién necesita que le infundas la audacia de Josué, la paciencia de Moisés o la visión de Débora? La transferencia de la fe, la mentoría intencional, el discipulado profundo, es el propósito supremo de la madurez. Tu función es estabilizar el futuro con tu sabiduría del presente. El poder no se guarda, se multiplica al ser transferido. Desata tu legado vivo. No esperes a que te pregunten. Busca activamente a quien bendecirás. La redefinición del éxito. El éxito de la fidelidad. El principio de Zacarías y Elizabeth. El mundo define el éxito en términos de adquisición y reconocimiento público. El reino define el éxito en términos de impacto eterno y fidelidad inquebrantable a pesar de las circunstancias. En la madurez, el éxito verdadero es convertirse en una vasija útil hasta el final. Piensen en Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista. La Biblia dice de ellos que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Lucas 1:6. El contexto inmediatamente añade que eran avanzados en días y no tenían hijo. Habían vivido una vida de fidelidad sin la recompensa social más anhelada, hijos. Humanamente, eran un fracaso social, pero a pesar de la edad, de la limitación biológica y del juicio social, su fidelidad no flaqueó. Y precisamente en su vejez, Dios irrumpió con el milagro que cambiaría el curso de la profecía. Tu activación. Fidelidad de alto nivel. La prueba de tu vida no es tu éxito financiero, sino la calidad de tu fidelidad en la madurez, cuando las pasiones jóvenes han mermado y solo queda la verdad del corazón. ¿Sigues siendo justo e irreprensible en lo oculto? El éxito de tu madurez es convertirte en sal y luz de manera intencional y profunda. Mateo 5:13-16. La sal da sabor y preserva. La luz disipa la oscuridad. En tu etapa de madurez, tu vida debe ser un faro de estabilidad, de gozo inquebrantable, de paz sobrenatural. No te rebajes a la amargura o el cinismo. Sé el sabor de la gracia. Tu éxito más grande es que, al final, Dios pueda decir, bien, buen siervo y fiel. La disciplina del enfoque selectivo, desechando el lastre, el principio del desprendimiento, Pesín, madurez debe traer consigo la sabiduría para desechar lo que no edifica y enfocarse en lo esencial. La juventud puede dispersarse, pero el alma madura sabe que su tiempo es precioso y debe ser invertido solo en lo eterno. Hebreos 12:1 nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tu activación, limpieza radical, despoja el peso emocional, suelta las viejas ofensas, el resentimiento no resuelto, la culpa que el enemigo recicla para paralizarte. Las cargas que llevabas a los 30 deben ser depositadas a los pies de la cruz a los 50. La madurez es el tiempo del perdón radical y de la libertad emocional. No entres en tu gran temporada atado a las cadenas del pasado. Despoja la distracción material. Si la riqueza o la comodidad se han convertido en un ídolo, una fuente de ansiedad o un impedimento para la acción audaz como el joven rico, es momento de reevaluar. Tu corazón no pertenece a tus bienes. Enfócate en la carrera final. El texto dice, corramos, la carrera que tenemos por delante. Tu carrera no ha terminado. Solo te has despojado del exceso de equipaje para el sprint final de la gloria. Tu enfoque debe ser quirúrgico. Dios, propósito, legado. Nada más. 5. El compromiso con la alegría inquebrantable, el principio de Nehemías. El enemigo usa el recuerdo de los errores, las pérdidas y las decepciones para robarles el gozo en esta etapa. Pero el gozo es su fuerza. Nehemías
8:10. Es la prueba de que su fe no depende de las circunstancias. Tu activación, guerrero de la alegría. La vida les ha enseñado que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sin propósito es opcional. La alegría del Señor es la expresión más alta de la madurez, porque solo una persona que ha sido probada y ha visto la fidelidad de Dios una y otra vez puede mantener un gozo inquebrantable en la vejez. Rehúsense a ser amargos, rehúsense a ser cínicos, sean los portadores de la luz y el optimismo, que la gente vea en sus ojos no la tristeza de lo que perdieron, sino la anticipación de lo que Dios aún hará a través de ustedes, que su vida se convierta en una fuente de celebración de la bondad de Dios. Este es un acto de guerra espiritual contra el espíritu de declive, cierre potente. El rugido de la nueva temporada, escúchenme bien, han sobrevivido a las tormentas, han pagado el precio, han acumulado las herramientas. No hay excusa para el retiro espiritual. La palabra que el cielo tiene para ustedes no es descansa, sino levántate. El tiempo de esconderse, de jugar a lo seguro, de sentirse obsoletos, ha terminado. El tiempo de ceder el escenario a la inmadurez o la inexperiencia ha pasado. Es hora de que tomen su lugar como los patriarcas y matriarcas de la fe que han sido llamados a ser. Miren a Abraham a los 75. Miren a Moisés a los 80. Miren a Josué, a Débora, a Gedeón que se levantó para la batalla en un tiempo oscuro. Miren a Zacarías y Elizabeth, que creyeron por lo imposible. Todos ellos nos gritan una verdad. La edad es solo la medida del tiempo que Dios ha invertido en tu preparación para el kairos de tu vida. Tu pasado no te define, te prepara. Tus luchas no te debilitan, te pulen. Tus años no te limitan, te empoderan. El poder de la fe en la madurez es el poder del testimonio que ya no puede ser negado. Hoy, declaren conmigo con un grito de poder: no soy demasiado viejo. Soy un veterano, un estratega, un pilar de la fe, y mi mejor obra está por manifestarse. No estoy cansado. Soy como el águila, renovando mis fuerzas para un vuelo más alto y más dirigido. No estoy retirado. Estoy reubicado y rearmado en mi propósito más glorioso. Sientan el poder de la superación corriendo por sus venas. El Espíritu Santo no tiene edad. El fuego de Dios no se apaga con el tiempo, se intensifica. La promesa más grande de Dios para la humanidad está a punto de ser manifestada a través de las manos y la fe inquebrantable de los que, como ustedes, se han negado a ceder ante la cronología. Salgan de aquí no como los que esperan el final, sino como los que inician una nueva era. Que sus vidas, a partir de este momento, sean un rugido de propósito, una demostración viviente de que la fe verdadera y el poder divino son inagotables. La segunda mitad de la vida no es la etapa final, es el escenario principal para la gloria de Dios. Vayan y reinen con el poder y la esperanza que solo Dios puede dar. Levántense y desaten el propósito para el que han sido guardados. Ahora es su tiempo. Amén. Atención, guerreros del Espíritu, miren a su alrededor. El mundo les dice que a cierta edad el fuego debe apagarse, que la ambición debe ceder a la tranquilidad, que el propósito se convierte en un recuerdo. Les susurran la palabra declive, les venden la mentira de la última etapa. Les dicen que el ciclo ha terminado. Pero hoy, aquí, en este santuario de la verdad eterna, vamos a destrozar esa mentira. Vamos a declarar con la fuerza de un trueno en el Sinaí que esta, la segunda mitad de su vida, es la temporada de su mayor poder, su propósito más claro y su impacto más profundo. La sabiduría acumulada en sus años no es una carga, es un arsenal forjado en la experiencia. Las canas que llevan no son ceniza de un fuego extinto, son la plata que sella la autoridad de un alma probada. Las cicatrices que llevan no son marcas de derrota, son mapas de batallas ganadas. Hoy les convoco a encender el fuego sagrado que el tiempo, lejos de apagar, ha estado preparando para que arda con una intensidad sin precedentes. No están aquí para retirarse, están aquí para reinar. El plan de Dios para ustedes no tiene fecha de caducidad, tiene una fecha de cumplimiento que se acerca con cada amanecer, y ese cumplimiento es más grande de lo que jamás han imaginado.
La sociedad ha fallado en comprender el principio del reino. La madurez no es el fin de la obra, es la madurez del obrero. Hay una verdad que los sistemas de este mundo intentan ocultarles. La historia humana, y más crucialmente la historia de la fe, no está escrita por jóvenes impetuosos. No, está tejida con los hilos de la paciencia, la resistencia y el poder que solo se manifiestan cuando la vida ha enseñado sus lecciones más duras. Los verdaderos titanes, los que cambiaron el curso de naciones y definieron eras, casi siempre recibieron su mayor llamado, su revelación más gloriosa, cuando sus cabellos ya estaban salpicados de plata. Cuando el mundo los daba por hechos, Dios dijo: ahora comienza la obra maestra. Ahora tengo el carácter que necesito. Esto no es una simple charla de motivación superficial, es una declaración profética, basada en la evidencia de la palabra inmutable de Dios. Si has llegado a los 45, 50, 60 años y sientes una punzada, un anhelo, una santa insatisfacción con el statu quo y la pasividad, no es la melancolía de la edad, es el Espíritu de Dios tocando la fibra de tu propósito inexplorado. Él te está diciendo: el mundo necesita la versión madura de ti, la versión que ya sabe lo que es real y lo que no lo es, la versión que ha aprendido a distinguir entre la voz de Dios y el murmullo de la multitud, la versión que ya no teme a la opinión de los hombres. Pero para desatar ese poder, deben primero confrontar al gigante que se levanta en la mitad de la vida, un gigante mucho más peligroso que cualquier enemigo externo, porque opera desde dentro. Identificación del conflicto conflicto que enfrentan la mayoría de los hombres y mujeres en la madurez, es el conflicto de la identidad robada. No se trata de problemas de la mediana edad, se trata de una crisis de propósito. Es un conflicto silencioso, una batalla dentro del alma que yo llamo la maldición del ya fui y la trinchera de la resignación. Es la voz corrosiva, sutil y engañosa que les dice, con una falsa dulzura y el disfraz de la prudencia: ya hice mi parte, mi mejor esfuerzo quedó en el pasado, ya crié a mis hijos y ahora ellos tienen sus propias vidas, ya construí mi carrera y ahora solo mantengo la inercia, ya contribuí, no tengo más que dar, ahora toca descansar, ser espectador. Los grandes movimientos son para otros, mi tarea ha terminado, mi tiempo de gloria pasó. Esta voz no es solo un deseo de paz legítima, es una renuncia insidiosa al mandato divino de fructificar hasta el final. Es el enemigo sembrando la idea de que la potencia de la fe está limitada por la cronología humana, el cronos. Y esta renuncia se incrusta en el alma de maneras destructivas, creando la trinchera de la resignación, donde el propósito se asfixia. Se manifiesta como la fatiga espiritual crónica y la tiranía de la rutina. Creen que ya no tienen la energía para perseguir grandes sueños o emprender un nuevo ministerio que exija sacrificio. Confunden el cansancio físico o mental con la extinción del espíritu de poder. Han dejado que la oración se convierta en una fórmula, el estudio bíblico en un hábito y el servicio en una obligación, no en una pasión. Se vuelven cínicos, apáticos y lo justifican diciendo que es madurez o realismo. Pero la verdadera madurez bíblica es dinámica. Es una fuerza que se propaga, no que se retira. El desánimo se ha disfrazado de prudencia y ha construido una pared entre ustedes y el milagro de su mañana. El límite autoimpuesto, el dogma de la irreversibilidad. Se encierran en un techo de cristal emocional e intelectual, creyendo que su carácter ya está fijado, que no pueden cambiar, que ciertas batallas, como el mal genio, la falta de perdón o la procrastinación, son permanentes. Limitan su capacidad de arriesgarse en nuevos campos de servicio, de perdonar viejas heridas de forma radical e incondicional, de amar profundamente sin reservas bajo el pretexto de «ya soy así». Esto es una afrenta al poder transformador del Espíritu Santo. La mente que se nutre del Espíritu es eternamente joven, maleable y capaz de expansión. La transformación es para toda la vida, la nostalgia paralizante, el pecado de la mirada retrospectiva. Viven mirando por el espejo retrovisor, glorificando los mejores años de la juventud, las hazañas del pasado, las bendiciones que ya pasaron, en lugar de mirar hacia el parabrisas
donde se extiende la autopista de las promesas de Dios que aún deben reclamar. El enemigo usa la nostalgia para robarles el presente y paralizarles el futuro. La Biblia nos enseña que Dios hace cosas nuevas y mejores. Isaías 43, 18, 19. La obra cumbre no está detrás de ti, está frente a ti. El arca de Noé era el fin del mundo pasado, pero el inicio de un mundo nuevo. Tu madurez es tu arca, el miedo a la irrelevancia y la rendición cultural. Temen que sus conocimientos, sus valores y su fe ya no sean pertinentes en un mundo que idolatra lo joven, lo rápido y lo digital. Piensan que lo nuevo los ha dejado fuera de juego, y este miedo los paraliza, los silencia, los convierte en observadores. Pero su estabilidad moral, su experiencia probada en crisis, su anclaje en la verdad inmutable son precisamente el contrapeso más relevante que este mundo puede recibir. No se trata de la tecnología que usan, sino de la autoridad espiritual que portan. Ustedes son la roca en la tormenta cultural. Pero yo les digo hoy, este conflicto no es una señal de que han terminado, es una señal de que están listos para la próxima gran obra de Dios. Porque la fe que el mundo necesita ver no es la fe ingenua del principiante, sino la fe probada, madura, sazonada por el dolor y la victoria de un alma que ha caminado y sabe, por experiencia propia e irrefutable, que Dios no falla. El problema no es la edad cronológica, es la perspectiva espiritual que han permitido que se instale en su mente. El storytelling impactante, el patriarca de la fe que desafió la cronología para desmantelar esta maldición del ya fui. Regresamos a nuestro punto de partida, pero con una lupa. Vamos a Ur de los Caldeos para entender la magnitud del sacrificio de Abraham. Imaginen a Abraham, a sus 75 años. No era solo un hombre anciano. En el contexto de las grandes civilizaciones mesopotámicas, Abraham era un hombre de estatus, un líder tribal, un empresario exitoso. Ur era una metrópolis avanzada, con leyes, arquitectura y una vida social compleja. Cuando Dios lo llama a irse, no le está pidiendo que se mude de un pueblo a otro. Le está pidiendo que deje la civilización por el nomadismo, la seguridad por la dependencia total y la estabilidad por una tienda de campaña en el desierto. El peso de la orden para un hombre de 75 años, la renuncia al patrimonio sólido, dejó propiedades, negocios, sistemas de apoyo que tardaron décadas en construir, todo para caminar hacia una tierra que te mostraré. Génesis 12:1, un destino que ni siquiera tenía nombre. Esto no fue una mudanza, fue una ruptura radical con la lógica económica y familiar. El desafío al ridículo social. La gente debió pensar que Abraham estaba senil. A los 75, en lugar de disfrutar de su riqueza, se convierte en un errante. Esta es la humillación voluntaria que precede a la exaltación. Estaba dispuesto a sacrificar su reputación por un mandato divino. La fe contra la biología, la promesa más importante. Haré de ti una nación grande. Se le da cuando él y su esposa Sarai, 65 años, son biológicamente incapaces de tener hijos. Su fe tuvo que ir más allá de la evidencia visible. Tu fe en la madurez debe ser así, una fe que ríe ante la imposibilidad como Sarai, pero que luego se vuelve una fe que se somete a la soberanía de Dios. Génesis 17:17, 18:12. Génesis 12:4 es el verso más revolucionario de la historia de la fe. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Esta frase encierra la decisión más audaz, la negación más rotunda a la maldición del ya fui. Su acción declara: mi vida no está gobernada por mi edad ni por mi historia pasada, sino por la promesa de mi Dios. Ahora, deténgase un momento. Miren sus propias manos. Piensen en sus 45, 50, 60 años. ¿Qué Ur de los Caldeos te está pidiendo Dios que dejes? Puede que no sea una ciudad física. Puede ser el Ur de la amargura por un matrimonio fallido. El Ur del control sobre tus hijos adultos. El Ur de la pasividad en tu iglesia. El Ur de la deuda emocional o financiera que te impide ser generoso. Abraham es la prueba de que la segunda mitad de la vida es el tiempo del máximo riesgo, el máximo fruto y la máxima fe. Si su llamado fue a los 75, entonces tu potencial a esta edad es un gigante dormido esperando ser despertado.
Tu vida no es la conclusión de tu pasado. Es la introducción de tu propósito final y más grandioso. Desarrollo bíblico o espiritual. La revelación del Kairos de Dios El secreto del poder en la segunda mitad de la vida, reside en 3 pilares bíblicos que demuestran que la edad es una calificación superior para el servicio divino, un tiempo de intensificación del espíritu. La inversión del silencio, la preparación del carácter, Moisés. Hemos visto a Moisés llamado a los 80, después de 40 años en Madián, pero profundicemos en el valor del silencio en la madurez. Esos 40 años no fueron de olvido, fueron de desaprendizaje del mundo y de aprendizaje de Dios, Moisés. A los 40, actuó como un hombre impulsivo, usando su fuerza y sus recursos humanos para resolver un problema espiritual. Éxodo 2, 11, 14. El resultado tuvo que huir. A los 80, cuando se encontró con la zarza ardiente, la primera reacción de Moisés fue de humildad radical. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Éxodo 3:11. El hombre que a los 40 creía que era indispensable, a los 80 sabía que era incapaz sin Dios. El paradigma de la madurez. El poder no está en lo que sabes, la sabiduría de Egipto, sino en lo que eres, el siervo humilde forjado en el desierto. La madurez para el creyente es el tiempo en que el ego se rinde completamente y la dependencia de Dios es total. Esto lo hace el instrumento más poderoso imaginable. El poder no reside en el cayado, reside en la mano de un hombre que se ha quebrado y se ha rendido. Aplicación y declaración de poder. Si has sentido que tu vida se estancó entre los 40 y los 70, no fue estancamiento, fue inversión oculta. Dios te estaba dando el don inestimable del carácter. Estaba quitando las dependencias humanas para que solo dependieras de Él. La paciencia, forjada en el desierto, te ha hecho apto para manejar el peso de la gloria y la responsabilidad que la inexperiencia nunca podría soportar. Tu tiempo de anonimato es el secreto de tu autoridad presente. 2. La unción de la madurez, autoridad y legado. Débora y Elías Eliseo. La unción en la madurez es una unción de transferencia. No se trata solo de que tú hagas cosas, sino de que multipliques el poder en otros. Débora, Jueces 4:5. Como vimos, era la autoridad moral y espiritual en una época de anarquía. Ella no tomó la espada, era una jueza, no una guerrera, pero su palabra de profecía infundió la valentía necesaria a Barak. Ella fue el catalizador de la victoria. La unción de la madurez es el poder de la palabra para liberar la acción de otros. El profeta Elías y Eliseo, 2 Reyes 2. Elías, un profeta de fuego, al final de su ministerio, estaba siendo llevado. Pero su legado no fue el fuego del cielo, fue la doble porción del Espíritu que transfirió a Eliseo. Elías se enfocó en asegurarse de que su sucesor estuviera listo, preparado para recibir su manto. Elías entendió que su obra más grande era su discípulo. Tu activación, la autoridad del manto. Tu madurez te da el manto de la experiencia y la fidelidad. La gente, especialmente la joven, está buscando desesperadamente un modelo que no se haya rendido. Tu mayor acto de poder no es una gran obra propia, sino identificar y empoderar a 3 o 4 personas que continuarán tu fuego. Si tu unción se va contigo a la tumba, fracasaste en el ministerio de la madurez. Si logras transferirla a la siguiente generación, has asegurado un legado de eternidad. Pregúntate, ¿a quién estoy mentoreando intencionalmente? ¿A quién estoy pasando mi doble porción de fe y conocimiento? 3. La plenitud del fruto. La ley de la fructificación tardía. Salmo 92. La mentira del mundo es que la fructificación máxima se da en la juventud. La verdad bíblica es que la plenitud del fruto se reserva para la madurez. Salmo 92:14 es su promesa personal. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. El fruto de la juventud es a menudo impulsivo, rápido y superficial. El fruto de la madurez es profundo. Está enraizado en el carácter, no en la emoción, duradero. Resiste las estaciones y los ataques del enemigo. Sustancioso. Es el fruto de la sabiduría y la paz, el olivo en la Biblia.
El olivo, que se menciona a menudo como símbolo de la bendición, es un árbol de crecimiento lento. Tarda muchos años en madurar, pero una vez que lo hace, vive y da fruto por siglos. El mejor aceite, el más puro, el que se usaba para la unción, venía de árboles viejos. Tu activación, sé un olivo vigoroso. Tu madurez es el tiempo de producir el aceite puro de la unción. No te compares con el fruto rápido del joven. Tu fruto es la estabilidad emocional, la profundidad teológica, la generosidad constante, la paz contagiosa. El mundo necesita el aceite de tu unción para sanar y ungir a la siguiente generación. La vejez en el reino no es un marchitamiento, es una plena maduración. Solución: activando el propósito de la madurez. La solución al conflicto del ya fui, y la clave para desatar el poder en la madurez es activar el pacto de la audacia radical. Deben pasar de ser depositarios de su historia a arquitectos de su futuro eterno. Esta activación se logra a través de 5 movimientos estratégicos y profundos del espíritu. La transición de administrador a fundador. La ofensiva del propósito, el principio de Josué y Caleb. Ya hemos visto a Josué, pero miren a su compañero de armas, Caleb. A la edad de 85 años, cuando el reparto de la tierra prometida estaba casi terminado y otros se contentaban con sus porciones tranquilas, Caleb se levanta ante Josué y hace una declaración de fe inaudita. Dame pues ahora que este monte, Josué 14:12, no pidió una tierra plana y fácil, no pidió la herencia que le correspondía por su edad, pidió el monte de los gigantes, el monte de Hebrón, donde vivían los anaseos, los hombres más grandes y temibles de la tierra. Su razón: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Dame el monte, tu activación, el monte de los gigantes. Este es el corazón de la madurez audaz. Ya has lidiado con pequeños enemigos. Ahora es el tiempo de ir tras el mayor desafío de tu vida, el que requiere toda tu sabiduría, toda tu fe y toda tu fuerza espiritual acumulada. ¿Qué monte te ha robado la paz durante años? ¿Un problema familiar? ¿Una vieja adicción? ¿Un miedo profundo? Pídelo a Dios y ve tras él. ¿Qué proyecto de reino parece imposible? Un ministerio audaz, un centro de ayuda, un acto de fe generoso. Dame ese monte. Caleb nos enseña que la madurez es el tiempo de la conquista ofensiva, no de la defensa pasiva. La edad no te hace débil, te hace invencible en la fe polos. La inversión del legado vivo, el multiplicador de la fe, la transferencia del manto. Tu mayor recurso no es tu dinero, es tu historia y tu fe probada. Tu activación. Conviértete en escriba de la esperanza. La juventud necesita escuchar tu historia de la vida real, sin filtros. No solo los éxitos, sino los fracasos, y cómo Dios te levantó. Sé un narrador del Kairos. Comparte cómo Dios intervino en el momento justo, no en el momento que tú querías. Sé un puente intergeneracional. No critiques a la generación más joven. Ámala, ora por ella y muéstrale el camino con tu vida. La brecha generacional solo se cierra con el amor y el discipulado intencional. La disciplina del enfoque selectivo, desechando el lastre, la purga espiritual. Hemos hablado de despojarse del peso, pero ahora hablemos de la purga radical de prioridades. La madurez te obliga a enfocarte en lo que tiene valor eterno. Tu activación vive con el sentido de la urgencia eterna. Purga de relaciones tóxicas. No tienes tiempo para relaciones que drenan tu espíritu y te alejan del propósito. La madurez es el tiempo de la intimidad profunda con Dios y de las relaciones con propósito. Purga de distracciones triviales. La cantidad de tiempo que consumes en entretenimiento o noticias irrelevantes. Invierte ese tiempo en el estudio de la palabra y la oración intercesora. Tu intercesión en la madurez es el arma más potente que tienes, un motor que el mundo no ve pero que mueve la mano de Dios. Purga de la ansiedad financiera. Dios te ha provisto hasta ahora. Él lo seguirá haciendo. Deja de vivir en el miedo al futuro y vive en la audacia de la generosidad. La generosidad en la madurez es la prueba máxima de tu confianza en el Dios proveedor. El compromiso con la alegría, inquebrantable.
El farol de la paz, la promesa de Jesús. El dolor físico puede aumentar con los años. Las pérdidas son más frecuentes. El mundo te da razones para la tristeza. Pero Jesús prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Tu activación, la paz como arma. Tu mayor testimonio en la madurez no es tu actividad, sino tu paz inconmovible en medio de la tormenta. Sé un farol de paz. Que la gente te mire y se pregunte: ¿cómo es posible que esta persona, con todo lo que ha pasado, con todas sus luchas, mantenga esta alegría y esta calma? La respuesta es: mi paz la tengo en el ancla que no se mueve, mi Señor Jesucristo. La paz de Dios es la prueba irrefutable de que el Kairos está operando en tu vida. 5. La consagración de la sabiduría. El sumo sacerdote de la familia. El principio del pacto. Tu rol en la madurez es ser el guardián del pacto y el sumo sacerdote en tu círculo de influencia, especialmente tu familia. Tu activación, sé el altar. Bendición proactiva. Bendice intencionalmente a tus hijos y nietos con palabras de vida, de profecía y de destino. Tus palabras cargadas de años de fe tienen un peso profético masivo. Modelaje de la intimidad. Que tus seres queridos te vean en una intimidad real con Dios. Que te vean orar con pasión, estudiar la palabra con avidez y perdonar con gracia. Tu ejemplo es el sermón más poderoso, fundación de la oración. Conviértete en el ancla de oración de tu familia. Que sepan que no importa cuán lejos estén, hay alguien que se levanta y detiene el tiempo para interceder por ellos. Cierre potente. El rugido de la nueva temporada. Escúchenme bien por última vez. Han sobrevivido a las tormentas, han pagado el precio, han acumulado las herramientas. No hay excusa para el retiro espiritual. La palabra que el cielo tiene para ustedes no es descansa, sino levántate con la fuerza de Caleb y la visión de Abraham. El tiempo de esconderse, de jugar a lo seguro, de sentirse obsoletos ha terminado. El tiempo de ceder el escenario a la inmadurez o la inexperiencia ha pasado. Es hora de que tomen su lugar como los patriarcas y matriarcas de la fe, los olivos vigorosos que han sido llamados a ser. Miren a Abraham a los 75, miren a Moisés a los 80, miren a Caleb a los 85 pidiendo el monte de los gigantes, miren a la fidelidad de Zacarías y Elizabeth, que dieron a luz un profeta en la vejez. Todos ellos nos gritan una verdad: la edad es solo la medida del tiempo que Dios ha invertido en tu preparación para el Kairos de tu vida. Tu tiempo de gloria es ahora. Tu pasado no te define, te prepara. Tus luchas no te debilitan, te pulen. Tus años no te limitan, te empoderan. El poder de la fe en la madurez es el poder del testimonio que ya no puede ser negado. Hoy, declaren conmigo con un grito de guerra, sellando este pacto de audacia: no soy demasiado viejo. Soy un veterano, un estratega, un pilar de la fe. Y mi mejor obra, mi fruto más puro, está por manifestarse. No estoy cansado. Soy como el águila, renovando mis fuerzas para un vuelo más alto, más certero y más dirigido por el Espíritu. No estoy retirado. Estoy reubicado y rearmado en mi propósito más glorioso. Sientan el poder de la superación corriendo por sus venas. El Espíritu Santo no tiene edad. El fuego de Dios no se apaga con el tiempo. Se intensifica. La promesa más grande de Dios para la humanidad está a punto de ser manifestada a través de las manos y la fe inquebrantable de los que, como ustedes, se han negado a ceder ante la cronología del mundo. Salgan de aquí no como los que esperan el final, sino como los que inician una nueva era. Una era de dominio y manifestación del poder. Que sus vidas, a partir de este momento, sean un rugido de propósito, una demostración viviente de que la fe verdadera y el poder divino son inagotables. La segunda mitad de la vida no es la etapa final, es el escenario principal para la gloria de Dios. Vayan y reinen con el poder y la esperanza que solo Dios puede dar. Levántense y desaten el propósito para el que han sido guardados. ¡Ahora es su tiempo! Amén y amén.